Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. En este canal, nuestro objetivo es desmitificar las leyes y hacerlas accesibles para todos. No necesitas ser un experto legal para entender tus derechos y deberes. Vamos a tratar temas legales de una manera fácil, amigable y sin jergas complicadas. Además, proporcionaremos recursos prácticos, consejos legales y respuestas a preguntas comunes. Así que, si alguna vez te has preguntado sobre tus derechos en situaciones específicas, este es el lugar para estar. Este canal es un espacio interactivo. Queremos escuchar tus preguntas y comentarios. ¿Hay algún tema legal que te cause estrés? Déjanos saber y lo abordaremos en futuros episodios. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias. Mi nombre es Oscar Vázquez y es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. En anteriores entregas hemos estado platicando de la obligación que tiene la defensa o los defensores en cuanto a la representación de los clientes o de los intereses de la persona que pide nuestros servicios. Este podcast va a tener el objetivo de ampliar esta enorme responsabilidad que resulta ser defensor o representante de los intereses en materia penal. Primero por la materia y por los intereses que esto conlleva dentro del ámbito de la materia penal. Estamos hablando de las libertades de las personas, los bienes de las personas, la integridad emocional de las personas. Este caso es algo que estamos revisando, tiene relación con el procedimiento viejo y es de esta manera. En algún momento una persona fue procesada por un delito de naturaleza de un robo y fue absuelto en ese procedimiento. Derivado de ese procedimiento, sigue de esa sentencia absolutoria. Existe una segunda etapa que se llama apelación y posterior a la apelación se lleva un procedimiento que se llama amparo directo. Este procedimiento al que he hecho referencia, estas tres etapas, es una regla general para todos los procedimientos en carácter penal, también en carácter civil. Estas tres etapas se les conoce como primera instancia, segunda instancia y el recurso de amparo. La primera instancia no es otra cosa más que el procesamiento de una persona ante un juzgado. Esto es un juicio en donde las pruebas se desahogan, las partes contienden, desahogan las pruebas y el juez determina si hay no responsabilidad de la persona en la que se está juzgando con estas pruebas y entre las partes. Posterior a esta sentencia se va a una apelación, que es la autoridad revisora, son 3 magistrados, y es una autoridad revisora del trabajo del juez en relación a cómo se desarrollaron las actividades del procedimiento o del juicio que se llevó en contra de cualquier gobernado. Y por último, cuando esta resolución en sala, sea como sea, se confirme, se revoque, se reponga, existe una tercera instancia que es el juicio de amparo directo. Esto es un ente federal o una institución federal que se llaman tribunales de circuito, tribunales colegiados de circuito, pertenecen al Poder Judicial Federal y es el último órgano que revisa el actuar tanto de la primera instancia como de la segunda instancia, que es la sala, y determinan si hay o no responsabilidad dependiendo de lo que las partes señalen en este procedimiento. Bueno, tratando de esbozar este proceso lo más corto posible, la importancia de que el defensor, el representante e incluso el propio imputado, la persona que fue juzgada, lleve el trámite correspondiente, y aquí voy a ser muy enfático y debo hacer un paréntesis. Debemos ser bastante delicados, todas y cada una de las personas operadoras, en ser totalmente claros al explicarle a nuestros representados todo el procedimiento que se debe llevar. No es que estemos detenidos en el Ministerio Público y que el defensor te saque y se acabó el problema. Debemos quitarnos esa falsa idea, es errónea. Los procedimientos no son mágicos. No es de que ya lo logró sacar, se acabó el problema. No. Hay trámites que seguir hasta que exista una determinación que dé fin al procedimiento.
ya sea en investigación o ya sea en la etapa en la que les voy a comentar, que es este procedimiento judicial. Y se hace énfasis en esto porque ese es precisamente el punto que nos va a traer el caso que vamos a poner que les estamos platicando. Resulta ser que esta persona X, la vamos a poner así, en 2008 llevó un procedimiento, salió absuelto y cometió el grave error de confiarse y decir, ya, estoy libre, recobro mi vida y se acabó el tema. Por desgracia, y por falta de conocimiento, y debo ser muy enfático y también muy enérgico, este problema se causa en el 90% de los casos por descuido de los defensores. ¿Y por qué soy tan incisivo y tan directo en decir que es responsabilidad o descuido de los defensores? Porque nosotros somos la parte técnica. Si el procedimiento continúa, es mi obligación decirle a mi representado, debo continuar con el procedimiento, pero si me dices que no lo voy a llevar y tú te obligas o te haces responsable de las consecuencias que esto pueda acarrearte, házmelo por escrito, pero con todas las condiciones que esto pueda conllevar. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque desgraciadamente los defensores en el 90% de los casos dejan al cliente como en este caso. Hasta donde sabemos, los primeros defensores continuaron el trámite de la apelación y por ahí perdieron, sentenciaron a la persona en segunda instancia y posteriormente al parecer presentaron los abogados una firma falsa haciendo ver que había sido el sentenciado, esta persona X, la que había promovido el amparo directo. En eso no radicó el problema. A partir del momento en que ese amparo directo terminó, quedó firme la sentencia, esto es, salió absuelto en segunda instancia, valoran las pruebas y señalan que efectivamente es responsable y lo sancionan, le dictan 10 años de prisión. Él o los abogados con una firma de él o una firma apócrifa se van al procedimiento de amparo directo y pierden el amparo directo, entonces lo sentencian a 10 años. Lo gravísimo del asunto es que después de 16 años, un juzgado lo detuvo. Bueno, policías de investigación lo detuvieron y lo pusieron a disposición de un juzgado para la compurgación de la pena. Voy a tratar de exponer lo grave de la situación. Aquí ya no estamos hablando de un procedimiento. Aquí ya no estamos hablando de que se puede defender, de que si lo podemos sacar. Aquí estamos hablando de que precisamente por ese último punto del amparo, en donde los defensores no tuvieron siquiera la delicadeza de decirle a la persona, terminamos el amparo, se acabó el amparo, lo perdimos, te van a girar orden de aprehensión. Y tomar una decisión para ver cuál es el proceder. La persona siguió viviendo en el domicilio y después lo detuvieron. Sin saber él, pensando que ya había terminado su proceso y que ya no tenía responsabilidad ni no tenía que cubrir ninguna obligación ante una autoridad. Lo difícil de esto es que para los abogados, que en este caso somos nosotros, ¿qué tipo de actividades tendremos que realizar? No podemos defenderlo porque ya no es un pleito. Es seguir la orden de un colegiado de una sala penal y de un colegiado de circuito en donde dicen el señor es responsable y debe permanecer tanta cantidad de años en el reclusorio por sanción. Es sanción. No hay juicio, no hay pruebas, está todo perdido. Nosotros tenemos una estructura de defensa encaminada a valorar si existe o no una prescripción. Esto es muy técnico, no los voy a aburrir con esto. Pero tenemos una salida que pudiese ser viable. Lo delicado para ustedes, para todos los que nos escuchan, que no son peritos en derecho, los abogados están obligados a decirles esto. Y debe ser obligación de ustedes preguntarlo. ¿Cuándo se termina el procedimiento? ¿En qué momento yo debo de hacerme responsable o en qué momento ya no soy responsable, pero de manera definitiva? Debemos quitarnos el pensamiento mágico, y repito esa parte porque es sumamente importante. El pensamiento mágico que tenemos los mexicanos es que ya terminamos el problema, ya le pagamos a alguien y mágicamente creemos que ya se acabó el conflicto. No, ya se acabó, ya le pagué, ya se acabó. No es cierto, en materia legal todo tiene un cauce, todo tiene un procedimiento, todo tiene una resolución.
No podemos librarnos al dicho de una persona. Desgraciadamente hay muchos abogados de esa naturaleza que no les importa si en algún momento esto acarrea un problema. Y este es un ejemplo de ello. Y como ese hay miles. Esto es una pequeña muestra, pero es gravísima, porque ahora la persona se encuentra frente a 10 años de prisión y no tiene nada más que hacer. Y ni siquiera lo sabía. Porque cuando él salió del reclusorio, él pensó que había terminado. Tal vez es su error. Porque al momento de salir le explican los procedimientos a seguir. Pero pónganse en los zapatos de una persona, y por eso este podcast generalmente es para personas no abogadas, porque los abogados lo entienden, lo saben y están obligados a hacerlo. Pero el común de la gente no. El común de la gente no está obligado a saber cuál es el procedimiento a seguir, pero sí su abogado está obligado a explicarle cuál es el procedimiento a seguir. Y es ahí donde nosotros estamos fallando como gremio. Estamos fallando porque estamos permitiendo que otro tipo de abogados sin escrúpulos y sin ética generen condiciones inadecuadas de información hacia las personas que les brindan el servicio. Pero también debemos decir que es parte de la responsabilidad de los clientes no asesorarse como una segunda opinión. Hemos señalado en este canal que no debemos de ninguna manera tenerle miedo a un abogado. Un buen abogado, un abogado con tablas, con prestigio, con nombre, con experiencia, lejos de provocar un conflicto, va a buscar una solución. Sí, cuídense de los abogados que se ofenden, que yo no le tengo por qué decir, ¿no? Cobran sin saber, inmediatamente señalan, hay un problema, yo me encargo y no tienen ni el expediente. Hemos dado algunos tips al respecto de esto, podremos hacerlo cuantas veces sea necesario hasta que empecemos a permear la información hacia ustedes. Pero esta parte de responsabilidad de los señores, de los imputados, de la familia incluso, es precisamente lo que abona a la falta de ética y pocos escrúpulos de los defensores que actúan de esta manera. Y debo ser muy enfático, existen de verdad en su mayoría personajes de esta naturaleza. Por desgracia, somos los pocos, y lo tengo que decir con sus letras, los que nos obligamos a decirle a la gente hasta lo que no quieren escuchar. Porque no estamos para juzgar, ni mucho menos estamos para hacer contentillo a la gente. Eso es bueno para vender. Decirle a la gente lo que quiere escuchar es bueno para cobrar, sin tener siquiera el expediente en la mano, pero no para un profesionista de derecho, y mucho menos un profesionista del calibre que se requiere para manejar materia penal. En materia penal, y quiero ser también un poquito enérgico, aunque ya lo hemos dicho, no es que un abogado civilista que se dedica a una materia en específico pueda ir y, es penal, es como cualquier cosa. En realidad, los que trabajamos en esta materia y en este ramo, debemos ser absolutamente especializados, debemos ser de los más cultos, y culto hablamos de cultura en general. Hablamos de conocimiento de estructuras, de conocimiento de vehículos, de conocimiento de aeronaves, de conocimiento de un sinfín de actividades, incluso de otras materias. Si bien no podemos ser especialistas en todo, sí tener al alcance personas que sean especialistas en su materia para ir guiándonos. Por ejemplo, cuando existen problemas de carácter laboral, yo no realizo actividades de carácter laboral. Entonces, siempre tenemos un despacho que se encarga de esa área. Si el asunto viene en materia familiar, tenemos un despacho que se encarga de materia familiar. Y aunque pareciera que es totalmente caro, complicado, difícil, es una obligación que los abogados le explican a las personas que no somos todólogos, no somos especialistas en todo. Y eso ya entrada permitiría que tuviera confianza la persona, porque este punto de ser defensor de alguien requiere la más absoluta confianza y la más grande responsabilidad del profesionista que defiende la vida de una persona y la vida de su familia. Este ejemplo, este caso, que por desgracia hoy nos coloca en una posición en donde todo está perdido al parecer. Obviamente hay recursos, hay un amparo que se puede promover, un incidente que trataremos de adecuar. Pero de entrada, todas las partes procesales, todos los recursos ya se agotaron. Y desgraciadamente,
los defensores que estuvieron en su momento practicando o realizando actividades de defensa no fueron claros con el cliente, con su representado. Hoy la persona se encuentra detenida después de que pasaron 16 años y no le cumplimentaron la orden de aprehensión porque no lo sabía. Eso es la gravedad del ejemplo del que les estoy hablando. Debemos refrendar el compromiso que tenemos con todos los que nos piden el servicio, los profesionistas en materia penal. No podemos permitirnos de ninguna manera ser todólogos o bien que se nos permitan simplemente dar opiniones sin tener documentación a la mano. Claro que podemos entender, hacer conjeturas como cualquier otra especialidad o cualquier otra profesión, pero en tratándose de la libertad de alguien, en tratándose de tiempo en prisión, la seguridad, la economía de alguien, los bienes y la libertad principalmente, porque eso puede conllevar incluso la vida de la persona, la vida de sus familias, debemos ser absolutamente escrupulosas. Debemos nosotros como personas sociales exigirle a cualquier abogado, primero las cartas de recomendación que lo avalen, que pruebe que efectivamente tiene el conocimiento y la capacidad, eso lo hemos comentado, pedir referencias y esto no tiene que ser ni malo ni escucharse desconfiado, al revés, presentarse con un abogado, lo primero que debe hacer usted, cualquier persona que quiera los servicios de un abogado, primero es no tenerle miedo porque no somos entes extraños. Segundo, pedirles todas y cada una de las credenciales que avale, incluso si eso no licencia en derecho. Nos ha pasado que encontramos gente que se promueve como abogado y ni siquiera lo es. Y otra, bueno, también pedir referencias de la persona, ver en qué ha trabajado. Tienen todo el derecho. E incluso, si algo no les parece adecuado de este abogado, pedir una segunda opinión. Si su abogado, aun cuando ya lleva tiempo trabajando para ustedes, empieza a tener un desvarío, o empezar a desatender el asunto, pídanle que otro abogado lo revise su trabajo para ver si es necesario que sigan continuando con él. No debería molestarse. Todos estos puntos de verdad deben ser atendidos como si fuera la salud de alguien. Cuando ustedes van al médico, confían en el médico, porque es una de las... los médicos son los profesionistas de la salud que tratan de llevar su trabajo y su profesión al mejor estándar, de la mejor manera para no tener ningún tipo de conflicto, porque tratan con la vida y la salud de las personas. Del mismo modo se le debe pedir a un abogado una segunda opinión, en comparativa con el trabajo o con las cosas inadecuadas que se nos ha dicho o se escuchó por parte de otro profesionista de la misma naturaleza. Y en el mismo sentido no debe ser ni peyorativo ni agresivo para quien lo escucha. Debe ser lo más natural del mundo decirle, señores, esto es lo que yo considero como profesionista, pero ustedes tienen todo el derecho de ir a hablar con quien ustedes quieran. Si ustedes quieren y pueden pagar 10 abogados, háganlo. Si solamente pueden pagar a uno o dos, háganlo. Si pueden preguntarle al de oficio, que no cuesta nada, o al defensor público, que no cuesta nada, háganlo. Lo más importante es que esto no se quede en una duda, o que esto se quede como si fuese, o como lo que ocurre fuera de los reclusorios, con profesionistas de poca monta, como chisme, como si esto fuera un mercado en donde se expresan cosas, ofertas y a ver quién puede más. No, esto no es así. El derecho penal es absolutamente serio, porque las implicaciones a nivel personal de todos y cada uno de los afectados en un procedimiento, ya sábese víctima, familiar de la víctima, imputado, familiar de los imputados. Es impresionantemente grave el nivel en el que los profesionistas los hacemos un objeto. Hacemos leña del árbol caído, o permitimos que esto ocurra en el gremio. Ustedes no pueden permitírselo porque está la vida de por medio de algunos de sus familiares. Este será este es un ejemplo de lo que posteriormente iremos avanzando en conforme a este asunto. Me parecía de naturaleza muy grave, por eso es que lo ejemplificamos en este podcast. Para mí es un gusto siempre estar platicando con ustedes. Espero que la información que estamos vertiendo sea adecuada para ustedes. Ya saben que en los canales nos pueden preguntar, hacer comentarios
Si nos pueden proponer también algún dato, si quieren algún tema, si quieren que lo desarrollemos, con todo gusto. Y como siempre, estaremos al pendiente para ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto.